Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva, que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Para quienes van a ver o escuchar este programa por plataforma YouTube, los invito a suscribirse al canal como es habitual, y compartir el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de análisis y de información de actualidad, de historia o de proyección futura. Estamos a 28 de abril, iniciando, no voy a decir la última semana, sino que un periodo de 3 días finales de este cuarto mes del año, del mes de abril. Se va abril muy rápidamente, pasó el mes. Y ayer se conmemoró el 98º aniversario de Carabineros de Chile, el aniversario número 98, es decir, estamos solo a 2 años de que esta institución cumpla un siglo de existencia. Yo me voy a referir y voy a hacer mención a un escrito que publicó en redes sociales un suboficial mayor, no de Carabineros, sino que de la Armada, retirado, don Carlos Saldivia Rojas, en alusión a la historia de la formación de la institución Carabineros de Chile, un marino o exmarino, o marino en condición de retiro, mejor dicho, escribió esta reseña histórica alusiva a Carabineros de Chile, que él tituló "De Regimiento de Carabineros al Cuerpo de Carabineros de Chile", 27 de abril de 1927. ¿Y por qué hace alusión a Regimiento de Carabineros? Porque Carabineros eran regimientos de caballería que tenía el ejército durante, yo diría, todo el siglo XIX. Uno revisa los sucesos militares durante el primer siglo de la República y con frecuencia lee la presencia de escuadrones o regimientos de carabineros que eran como los lanceros, como los guías, como los cazadores, eran fuerzas militares de caballería. Entonces, por eso el suboficial mayor Saldivia Rojas de la Armada refiere de Regimiento de Carabineros, lo que eran originalmente como un cuerpo militar del ejército, al cual se le empezaron a entregar funciones policiales, y por eso termina derivando y convirtiéndose en una institución policial propiamente tal. Entonces, al comenzar el siglo XX, las zonas rurales del centro del país no contaban con un servicio de vigilancia policial que garantizara la vida armónica y segura de sus habitantes. Recordaremos que Chile hace un siglo y medio era un país absolutamente rural. La mayor cantidad de los chilenos vivía en el campo. Normalmente las labores de seguridad se encomendaban a unidades de caballería del ejército. Obviamente, y lo hemos dicho en otras oportunidades en este programa, ¿por qué unidades de caballería? Porque claro, ir montado sobre un caballo da una ventaja sobre el maleante que podía andar sin un caballo, ¿verdad? A pie. Entonces le daba una ventaja al que efectuaba labores policiales el hecho de andar sobre un caballo, y por lo tanto a unidades de caballería del ejército se le encomendaban labores de seguridad o policiales, unidades militares que se encontraban distribuidas en diferentes zonas del país. Frente a esto, el general Emilio Körner, del ejército obviamente, solicitó terminar con esta disgregación, y en respuesta, el 24 de mayo de 1902, mediante un decreto supremo
el número 957, firmado por el presidente Germán Riesco, se dispuso que cada uno de los regimientos de caballería del ejército, cazadores, lanceros, dragones, guías, pusiera un escuadrón a disposición del Ministerio del Interior para cumplir esas tareas o cualquiera que se les encomendase. El ejército, ustedes saben, siempre ha dependido del Ministerio de Defensa. En el pasado era el Ministerio de Guerra y Marina, y por lo tanto, con ese decreto, el número 957 del 24 de mayo de 1902, escuadrones de cazadores, lanceros, dragones y guías se pusieron a disposición de otro ministerio, Ministerio del Interior, es decir, para prestar ya formalmente, institucionalmente, servicios policiales y de seguridad, estos grupos de integrantes del ejército del arma de caballería. Al año siguiente, es decir, en 1903, estos escuadrones, valga decir que un escuadrón, por lo que entiendo, es asimilable a una compañía en lo que es infantería. Un escuadrón en la caballería es asimilable a una compañía en los regimientos de infantería. Entonces, al año siguiente, en 1903, estos escuadrones, los que se pusieron a disposición del Ministerio del Interior, pasaron a formar el regimiento Gendarmes, es decir, ya se formó otro regimiento a partir de estos escuadrones del ejército que se pusieron a disposición del Ministerio del Interior, y se formó un regimiento llamado Regimiento Gendarmes y quedaron a las órdenes del Estado Mayor General del Ejército. En tanto, le correspondió al general Körner confeccionar la primera reglamentación a las tropas, a este nuevo regimiento Gendarmes, que estaban bajo las órdenes del Estado Mayor General del Ejército, pero a disposición del ministro del Interior de la época. Se recalcó entonces que su función radicaba principalmente en extinguir los actos delictuales en las distintas zonas del país. Como comandante del regimiento de Gendarmes se designó al mayor del Ejército, don Manuel Antonio Vergara, quien fue sucedido en el cargo por el teniente coronel también del Ejército, don Roberto Dávila Baeza. Este regimiento de gendarmes cambió su nombre a partir del 5 de febrero de 1906, pasando a denominarse Regimiento de Carabineros, manteniéndose el comandante Dávila al mando de la unidad. Ya Regimiento de Gendarmes se forma a partir de los escuadrones de los distintos regimientos de caballería que se pusieron a disposición del ministro del Interior, y en 1906 pasa a llamarse este regimiento de gendarmes Regimiento de Carabineros, los que obviamente iban a efectuar labores policiales y de seguridad. El 23 de enero de 1907, por decreto supremo número 255, se promulgó el reglamento orgánico para el servicio del Regimiento de Carabineros, documento en el cual se habla indistintamente de cuerpo o regimiento de carabineros, para referirse a esta unidad militar. Todavía, ojo, era una unidad militar del Ejército de Chile, pero a disposición del ministro del Interior, que tenía una particular dependencia al interior del Ejército. Era una fuerza militar en tiempos de guerra. O sea, si el país entraba en un conflicto, este regimiento de carabineros obviamente se sumaba a las fuerzas del Ejército, pero no formaba parte de las guarniciones militares en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque ya estaba llevando a cabo una función paralela como es la seguridad interior y labores de carácter policial. Mantenía esta doble dependencia en las carteras de Interior y de Guerra. O sea, dependía de los dos ministerios, de Interior y de Guerra. Es decir, de Interior sería hoy día y de Defensa. El Cuerpo de Carabineros comenzó una rápida expansión territorial y los buenos resultados llevaron a innovaciones tendientes a su profesionalización. Es decir, cada vez estos militares se fueron haciendo cada vez más policías que militares.
mientras su orgánica de servicios daba autonomía a los soldados que, a diferencia de lo que hacían en el ejército, debían patrullar a lo sumo en parejas. Andaban en parejas de carabineros patrullando las ciudades, los campos de nuestro país. El 19 de diciembre de 1908 nació la Escuela de Carabineros. O sea, la Escuela de Carabineros es más antigua que Carabineros de Chile. Creada originalmente para preparar al personal de suboficiales, clases y tropa para desempeñar las funciones de policía que les estaban encomendadas. Al año siguiente se aprobó la creación del primer curso de aspirantes a oficiales en la Escuela de Carabineros, o sea, en el año 1909. Este proyecto fue impulsado por el teniente coronel Roberto Dávila Baeza, comandante de este cuerpo militar policial. Al crecimiento en materia formativa se sumó el crecimiento territorial y las atribuciones asociadas a las nuevas funciones. La primera expansión se dio en 1907 con la incorporación de los gendarmes de las colonias. En 1914 se incorporó la policía de los ferrocarriles del Estado. Se incorporó a Carabineros, se fueron sumando cuerpos policiales que existían en la época, y en 1914 se incorpora al cuerpo de Carabineros o al regimiento de Carabineros la policía de los ferrocarriles del Estado, la cual había sido creada en 1904, pasando a ser Regimiento de Carabineros de Ferrocarriles. Además, al cuerpo también se le encargó comenzar a relevar a las unidades del ejército en la guardia de Palacio. Es decir, a partir de esa época ya Carabineros empieza a reemplazar al ejército en lo que era la custodia del Palacio de la Moneda. A mediados de 1903, al cuerpo de Carabineros se le asignó una nueva responsabilidad: la protección de la aduana de Valparaíso. El éxito de la iniciativa, solicitada por el Ministerio de Hacienda, llevó a que en 1924 se creara el Escuadrón de Carabineros de Aduanas para desempeñar esta función en las fronteras y puertos. Ya Carabineros comenzaba a cumplir labores de carácter fronterizo y en esa época incluso portuario. Hoy día existe la Policía Marítima, que es la gente del Servicio Litoral de la Armada de Chile, entonces Carabineros ya no tiene jurisdicción en los puertos. En 1919 se aprobó la ley número 3547, orgánica del Cuerpo de Carabineros, que lo define como una institución militar encargada de velar por el mantenimiento del orden en todo el territorio de la República y en particular en los campos y caminos públicos. Posteriormente el cuerpo inició una expansión progresiva, particularmente durante las comandancias de los tenientes coroneles Alfredo Ewin Acuña y Carlos Ibáñez del Campo. En 1925 se aprobó el decreto ley número 283 que modificó la ley orgánica del Cuerpo de Carabineros, facilitando así el aumento de dotación y aspectos relacionados con retiros y Montepío, separándolo definitivamente del Ejército de Chile. Sin embargo, pese a la importancia que empezó a adquirir el Cuerpo de Carabineros, padeció de algunas contrariedades en su gestación. Su naturaleza dual porque dependía de dos ministerios, del Ministerio de Guerra y del Ministerio del Interior, resultando en que cualquier discrepancia entre las carteras desbarataba sus funciones. O sea, una discrepancia entre Interior y Defensa ponía en aprietos, digamos, la función operativa de Carabineros de la época. Añadiéndole a ello el estado de dispersión en que se hallaban las fuerzas del orden y la gran agitación política que estaba empezando a esparcirse por todos los rincones del país. La institución se encontró en más de una ocasión sin una dirección a la que atenerse. No sabían en el fondo a quién obedecer. Esta situación fue percibida por Carlos Ibáñez del Campo, uno de los principales actores políticos del periodo y un militar bien familiarizado con la capacidad profesional del Cuerpo de Carabineros.
Habiendo ejercido varias asignaciones como un apto instructor militar y líder disciplinado, Ibáñez tuvo la experiencia adicional de ser director de la Escuela de Carabineros a partir del 24 de julio de 1918 y prefecto de Policía de Iquique el 8 de agosto de 1919. Ibáñez era un militar, era del ejército. Después de su activa participación en los eventos políticos que tuvieron lugar durante 1924 y 1925, el entonces coronel de caballería, don Carlos Ibáñez del Campo, volvió a entrar en contacto con la institución policial, asumiendo el puesto de comandante general. Su particular experiencia lo resaltaba sobre el resto de los oficiales del ejército y le daba un particular entendimiento sobre la naturaleza dual de la institución, sabiendo que podía lograr transformarla de un obstáculo a una ventaja. La oportunidad vino finalmente en 1927. Estando a la cabeza del Ministerio del Interior bajo la presidencia de Emiliano Figueroa Larraín, virtualmente el líder de la nación, el determinado soldado, don Carlos Ibáñez del Campo, impulsó la promulgación del decreto con fuerza de ley 2484 para la fusión de los distintos cuerpos policiales existentes bajo una insignia estatal. Acorde al texto del documento, las dotaciones de las policías fiscales y municipales pasaron a integrar las filas del Cuerpo de Carabineros, mientras que las policías comunales fueron disueltas. Es decir, amigos y amigas, Carabineros de Chile, esta institución que va a cumplir en 2 años más 100 años, nace como una derivación de integrantes del ejército cumpliendo labores policiales y que finalmente absorbe todas las policías existentes en el país en el año 1927 por iniciativa del ministro del Interior de la época y futuro presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo. Amigos, amigas, espero que haya sido de vuestro interés la reseña histórica entregada hoy respecto de Carabineros de Chile. Los que van a ver y escuchar por plataforma YouTube este programa, les solicito nuevamente que compartan el video, que se suscriban al canal para que otros más accedan a este espacio de conversación. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.